Para explicar la edición del origen y el destino de una transición, vamos a crear una nueva transición. Esta transición se creará entre el estado inicial y el estado E0. Una vez creada esta transición, podemos comentar cómo se puede editar el origen o el destino de esta transición recién creada, y para ello vamos a crear un nuevo estado E1. Si en algún momento dado el usuario desea editar la transición de forma que en lugar de partir del estado inicial parta del estado E1, lo único que será necesario es situarse sobre el origen de la transición T0 para obtener la metáfora que le indique al usuario que puede empezar a editar esta transición en su origen. Para empezar a editarla tan solo habrá que hacer clic izquierdo sobre la transición mientras esté mostrando esta metáfora. A partir de ese momento puede moverse la transición a partir de su origen y asignarse con E1. Una vez cerrada la transición T0 será entre E1 y E0. Si lo que desea editarse es el destino, lo único que habrá que hacer es llevar a cabo la misma operación, pero esta vez sobre la parte de destino. En este caso vamos a hacer que T0 sea una transición entre E1 y el estado inicial. Existe una peculiaridad especial a la hora de tratar con transiciones, y es que puede ser que estas transiciones estén nombradas. Para explicar esta característica vamos a usar un caso complejo. Imaginemos que esta transición está representando a dos transiciones, la transición T0 y la transición T1. La transición T0 tiene un texto asociado en su parte inferior, el cual es el siguiente. Y la transición T1 tiene asociado en su parte inferior el siguiente texto. Si ahora creamos otra transición entre el estado inicial y el estado E0, y a dicha transición la nombramos tal y como se ha nombrado la anterior, es decir, T2, T3 y en su parte inferior texto T2 y texto T3, ahora puede darse la necesidad de que esta transición, la cual acabamos de crear, coincida con la transición que va desde E1 hasta el estado inicial. En ese caso, cuando el usuario sitúe el destino de la transición sobre el destino que supone el estado inicial, la transición pasará a mostrar al usuario cómo quedará finalmente, si es que termina de crear esta transición, la nueva transición que va a crear. Todo esto ocurrirá sin que se haya cerrado la nueva transición. Como puede verse, la parte superior, que empieza en la numeración 1 y que corresponde a T2, debería pasar a la numeración T3, y en la parte inferior el texto debería coincidir también en su numeración con la parte superior, y por tanto el texto de T2 debería ser notado con el número 3. Es por tanto que si lo situamos encima podemos ver que el resultado es el adecuado. El criterio que se sigue para hacer este nuevo nombrado es el de mantener el valor de los números de la transición que ya existe y el de cambiar el valor del texto de la transición que se está editando. Si cerramos la transición pasará a quedarse tal y como se nos mostraba antes de que se crease la transición. E igualmente, esta transición podrá volver a editarse tal y como el usuario lo desee y de la misma forma o con las mismas características que ocurrían en el caso de las transiciones que se estaban creando. Esto es todo sobre la edición del origen y del destino de las transiciones.